Rosenvik, 1 de junio de 1800. Aquí me tienes, María querida, en mi propio hogar, sentada ante mi escritorio con este oso solo mío. ¿Y quién es el oso?, te preguntarás. ¿Quién había de ser sino mi marido? O solo llamo que de otro modo no ha de ser. Estoy sentada cerca de la ventana. Se está poniendo el sol. 2 cisnes nadan en el lago y van pintando surcos en el claro espejo del agua. 3 vacas, mis vacas, pacen en la verde orilla, tranquilas, orondas y meditabundas, aunque pensar no piensan en nada, claro está. ¡Qué gratas me son! Ahí va la criada, trípode y herrada en mano. ¡Qué deliciosa sabe la leche en el campo! ¿Pero qué no es bueno en el campo? El aire y la gente, la comida y los sentimientos, la tierra y el cielo, todo es aquí sano y alegre. Ahora te guiaré hasta mi hogar. Pero no, debo empezar más allá, en la cumbre de esa loma, desde la que vi por vez primera el valle donde se encuentra Rosenvik. La loma se adentra a varios kilómetros en la región de Smolandia. ¿Ves en la cima un carruaje polvoriento? En él viajan el oso y su mujer, que se asoma a mirar curiosa, pues ante ella, en la calma vespertina, se extiende un valle hermosísimo. Abajo se yerguen verdes arboledas que bordean lagos cristalinos, campos de cereales que en sedosas ondulaciones rodean montes cenicientos, y blancos caseríos se atisban amigables entre los árboles. En las proximidades de las colinas boscosas se erigen columnas de humo en busca del claro cielo vespertino. Parecen volcanes, pero solo son pacíficas hogueras. Tanto da. Es hermoso y yo estoy encantada. Me inclino hacia adelante. Se me viene a la imaginación una familia en plena naturaleza, el paraíso, Adán y Eva, cuando mi oso me rodea con sus zarpas y me abraza tan fuerte que casi pierdo el resuello, mientras me besa y me ruega que esté aquí todo a mi gusto. Yo me irrité un poco, pero al ver el propósito del abrazo no pude por menos de quedar contenta. Aquí en el valle se encontraba mi futuro hogar. Aquí vivía mi nueva familia. Aquí se alzaba Rosenvik. Aquí viviría yo en lo sucesivo con mi oso. Y así comienza una novela absolutamente deliciosa. Pablo Miraboy, un auténtico bestseller en la época que, sin embargo, nosotros hemos recuperado hace muy poquito tiempo, Los vecinos. Sí, esta novela epistolar gozó de tantísima popularidad e influyó tanto en la literatura posterior o contemporánea que Elizabeth Gaskell, a la sazón no solamente amiga sino biógrafa de Charles Brontë, comentaba que la Brontë tenía miedo de que la protagonista de su novela Jane Eyre la gente le viera similitudes a la protagonista de Los vecinos. Yo creo que, bueno, juegan en ligas diferentes. Los vecinos es una novela costumbrista deliciosa, que aparte de contener crítica social y seguir a unos personajes que haces tuyos, pues, como digo, pertenece a ese tipo de literatura epistolar, como digo, que te atrapa y que hace como un fresco de una sociedad, en este caso sueca, porque Frederica Bremer era sueca. Y aparte, también como añadido, era muy activista en pro de los derechos de la mujer. De hecho, otra de sus novelas influyó mucho a la hora de pedir el voto para las mujeres solteras y de una cierta edad. Bueno, no en vano Los vecinos es parte de un proyecto literario mucho más vasto y extenso, que era Escenas de la vida cotidiana. Por lo que tú dices, se centra en esos aspectos fundamentales, no tiene que ver, como dices, con Jane Eyre de Charlotte Brontë, más que, bueno, en algunas similitudes y en la época. Sí, bueno, la protagonista es no demasiado agraciada, tiene cierta inteligencia y bueno, es observadora de lo que le rodea. Igual Charlotte Brontë tenía miedo de que surgieran comparaciones así. De todas maneras, me gustaría meter una intrahistoria en en esta obra de Frederica Bremer, bueno, que nos cuentes cómo llegó a tus manos esta obra, que bueno, gracias a la editorial
a Alvar Arabis, esa colección fantástica. podemos disfrutarla Sí. aquí en España. Pero es cierto que yo me fijé en esta obra, que no recordaba, hay que decirlo, en una relectura posterior sí, claro, que ya me di cuenta que se citan Mujercitas también, o sea, claro, las chicas de la época, Joe March había leído Los vecinos, y había cogido de ahí cierto impulso, tanto narrativo como humano y visceral. Pero a mí de esta novela me habló por primera vez, además en uno de los últimos tweets que nos regalamos, compartimos, la tan llorada, añorada y magnífica editora Belén Bermejo, que como siempre ella decía, no te recomiendo el libro, te digo que lo leas. Y gracias, Belén, porque realmente me hiciste, bueno, muchos durante toda la vida, conocerte y tratar contigo y hablar de libros siempre fue un regalo, y leer aquello que tú pensabas que debía publicarse, editarse o que los demás debíamos leer, pero en este caso me regalaste los vecinos y, por desgracia, el tiempo jugó en nuestra contra, no pude decirte gracias, más que ahora, que sé que lo oirás y que te llegará. Pero ojalá hubiera podido compartir contigo algunas risas, comentando cosas de las que ocurren aquí. Bueno, pues doble motivo para recomendar esta novela, que seguramente no defraudará, que no le asusten a los telespectadores el tamaño de la obra, porque fluye y se lee como dices, rapidísimo. epístolas, claro, son cartas, se va leyendo así de fácil. Y bueno, siempre es un placer descubrir autoras como Frederica Bremer. Y fíjense ustedes, Los vecinos. Y fíjense ustedes el título de la novela de la que hablamos a continuación, Cizaña. Y es que aquí también hay muchos vecinos, pero cuando está la cizaña por ahí, madre mía. Carlos San Clemente, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Cizaña. Te contaré que obviamente el título llama la atención desde el principio. Encima, yo había leído tu anterior novela, había admirado, la habíamos recomendado en este programa, tu anterior novela, Los que esperan el duelo, impresionante y fabulosa, con lo cual ya tenía muchísimas ganas de lo siguiente. Pero que me llamó la atención, más allá de en sí, Cizaña, porque es mi álbum favorito de Astérix, La Cizaña, que también es donde el pueblo empiezan unos con otros a enemistarse. Ahí está el meollo, ahí está la cuestión, ¿verdad? Efectivamente, es el punto de partida, ¿no? El gran tema en particular, el gran tema universal que atraviesa todo el relato, en este caso de Cizaña. Empieza con un apagón eléctrico, ¿no? Fíjate tú de lo que es la vida, ¿eh? Es una infausta casualidad, ¿no? Pero así es. La novela empieza con apagón eléctrico el 31 de diciembre. Y a partir de ahí es donde se teje todas unas consecuencias, ¿no? Hay una desaparición, que es, digamos, el punto álgido también de la novela, y a partir de allí se tejen una serie de situaciones que recrean un mundo que en apariencia, bueno, es rural, que en apariencia es tranquilo, pero que no lo es, ¿no? Te diré, admirado Carlos San Clemente, que el modo en el que narráis los colombianos está por encima de todos los demás. Tenéis un algo natural, un algo innato, un algo congénito, que es una pena, o sea, me lamento porque esa tradición oral la hemos perdido mucho en España cuando la teníamos. Y a veces todavía la tenemos, por eso nos gusta empezar el arpa de Bécquer leyendo en voz alta, no había que perderlo, pero vosotros lo tenéis muy arraigado, por eso ahí está el gran maestro García Márquez, y tú me haces evocar para bien una también de mis novelas favoritas de García Márquez, que es La mala hora. Será claro que la cosa periodística me lleva a pensar en los pasquines, en los rumores, en lo que no se confirma. Sí, hay varias cosas que comentar. Hay una oralidad muy fuerte en Colombia y esa oralidad se transmite muchísimo en las historias que escuchas, ¿no? De hecho, en la novela hay un personaje, no sé si lo tienes, que le gusta escuchar, ¿no? Sí, A su madre y a sus sí, amigas sí, conversar. claro. Esa oralidad que se transmite, esa forma de contar y luego que se queda en el inconsciente, en el subconsciente, de lo cual pues yo soy claro ejemplo de ello, ¿no? Se huele un rumor que entra y sale de las puertas abiertas, de las bocas sin dientes, de las malas y de las buenas lenguas, incluso de las inocentes. Olor es el que tiene este rumor.
Huele a caries, a esputo, a jugos gástricos, a bilis, a agua podrida, a humor. Ese es el rumor y el olor que lleva y trae ese viento que no se va de aquí, que se empeña en quedarse aquí. Ya no hay diferencia entre rumor y aire en este pueblo. Me salto unas cuantas líneas para decir que corra el rumor. Y esa es la esencia de tu novela. Como dices, hay una desaparición y todo lo que se articula en torno a esa desaparición, porque hay gente que da por hecho que ha sucedido lo que ellos creen que ha sucedido o lo que quieren que haya sucedido. Que es su verdad, ¿no? Claro. En realidad, aunque es un hecho fortuito en mi imaginación, el apagón eléctrico el 31 de diciembre, hay una metáfora ahí clara. No se va, se va la luz de forma física, pero en realidad se va otra luz, ¿no? Se va en el pueblo, hay algo que cambia después del apagón eléctrico. Ujú. Y digamos, esa oscuridad se posa sobre el pueblo y de alguna manera ese pasaje que tú has leído maravillosamente lo que refleja es cuando ya el rumor se ha apoderado y la cizaña se ha apoderado de las gentes del pueblo y está en todos ellos, ¿no? Y huele a humanidad porque es humanidad, es parte esto del rumor y de la cizaña también es parte de la humanidad, como el amor o como otras cualidades o cosas maravillosas, ¿no? Que tiene el ser humano. Pero en este caso, que es lo que atraviesa el tema universal de la novela, que es la cizaña, es el rumor lo que se mueve, ¿no? A partir del apagón. La desaparición del personaje principal, de Rómulo, es un hecho que se produce, que es como la excusa para que algo que venía de detrás, Exacto, todas las viejas rencillas, exacto. florezcan y a partir de allí es cuando pues ya está todo prácticamente perdido y lo único que habría que esperar es la tragedia, ¿no? Hay otro asunto muy, muy importante que es el tiempo. Porque claro, como decimos, hay un apagón en plena celebración del fin de año que se posterga hasta el día siguiente cuando vuelva a haber luz. Por lo tanto, es como que han perdido barra ganado un día. Y tú lo dices en un momento dado, está ese tiempo con algo de canalla que es como que se detuvo, pero el tiempo avanzó y claro, ahí también ahí están las sombras y las luces, nunca mejor dicho, cerniéndose sobre todos los habitantes del pueblo. Sí. Em, Hay un juego del tiempo. Ujú. Creo que el pueblo abusa del tiempo. Cree que el tiempo es lineal, pero no lo es, Sí, sí. no lo es. Y quizás hay un castigo divino, ¿no? Por abusar por jugar, más que abusar, lo que hacen es jugar con el tiempo. Eso realmente es un juego, ¿no? Un recurso eh, que, que nace también un poco del inconsciente como escritor, pero que luego es un juego, no tiene una importancia más allá, pero queda maravillosamente trabajado, ¿no? Mm. Desde el inconsciente del relato. Y además tú el tiempo lo manejas muy bien porque haces unas elipsis a veces muy abruptas, pero que enseguida explicas en una frase, en una palabra, en el gesto siguiente, y ya el lector entiende, ah, hemos avanzado. Sí, siempre. Hay una particularidad también de la novela y la novela también lo describe y es el juego del presente, ¿no? Ujú. El pueblo también vive en un presente metódico que siempre llega, ¿no? Y siempre, pero va andando, ¿no? Va andando. No se puede agarrar, no se puede agarrar ese presente, pero quizás a ellos les interesa más ese presente que las consecuencias de lo que podría venir con la cizaña, ¿no? Entonces, esa concepción del tiempo presente sí es algo intencional en la novela, algo que tiene una profundidad más allá del simple juego literario, una concepción filosófica, si me lo permite, sobre lo que yo considero del tiempo. Haces una distinción maravillosa entre los gestos y las palabras
cómo a veces se complementan, cómo a veces necesitamos unos cuando queremos los otros. Te lo dice más alguien que durante mucho tiempo ha sido hombre de radio, con lo cual palabra, palabra, palabra. Sin embargo, yo no paraba de moverme, me decían, pero si gesticulas todo el rato, digo, hay que gesticular con la voz. Y llega el momento de hacer televisión, que lo dejas de gesticular, pero a veces dices, es que es verdad que qué difícil encontrar ese equilibrio entre gestos y palabras, que además señalas así. Llegados a este punto, no diremos que el lector llegue también, son más efectivos los gestos que las palabras. Las palabras acusan, señalan, confirman. En cambio, los gestos, aunque siembran la duda, siempre dejan en el aire las cosas, ofrecen un amplio margen para la interpretación o la negación llegado el caso. Muy agudo. Y muy bien observado. Y muy bien escuchado, a lo mejor también. Ahora mismo, por ejemplo, es verdad que me pasa igual a mí, ¿no? Cuando hablas necesitas gesticular. Eso es natural, además, ¿no? Y yo quisiera gesticular un poco más y por no mover demasiado la cámara, no. Pero en la novela es un juego de mi, en este caso, de mi observación. Ujú. Eh, Todo lo que yo he escrito hasta ahora, incluyendo el libro pasado, ¿no? Que tú mencionabas, Los que esperan su duelo, hace parte de cuestiones autobiográficas, ¿no? Y allí tienen dos cosas, la emoción por lo que vas a contar, por lo que lo has vivido, y lo segundo es que eh, estás observando a los personajes de alguna manera y los estás recordando. Y entonces es tan natural que que gesticulen y que complementen su diálogo con un gesto que es apenas natural, ¿no? Y espero que esté bien hecho en en Total, la novela. totalmente. Te voy a confesar mi debilidad por un personaje. Lili, pero es que además me encanta por cómo la defines, porque es muy completica. Pero es que es verdad que en todo pueblo, en todo lugar, en toda comunidad, hace falta alguien como ella. En un punto, en un momento dado, hace falta alguien como Lili. Sí, ¿verdad? Le da un poquito de ají a la vida Claro, de... Es un personaje complejo, pero a la sí. vez se mueve por cosas sencillas, ¿no? Por cosas bastante humanas y creo que hay más complejidad en su interior y en sus Ujú. preocupaciones y en todo lo que ella, en todo lo que ella constituye o en todo lo que ella se constituye que lo que expresa realmente, ¿no? En realidad por fuera es bastante, parece bastante simple y bastante de un personaje del pueblo, ¿no? O un personaje de cualquier sociedad, ¿no? Claro, como te digo, de cualquier grupo pequeño, de cualquier comunidad, o Exacto. sea, hace falta alguien como ella, como dices, es verdad que, porque todos llegan al punto en el que convierten la cosa más tonta en una catástrofe, como le ocurre a Lili, pero como dices, es completica, porque a veces necesitas a alguien que haga eso. Tal vez para que despertemos los de alrededor. Sí, también para que todo fluya de alguna manera, ¿no? La cordura no está tanto en Lili, la cordura está Ujú. en el pueblo Cl- como ente, ¿no? Es decir, que alguien pueda detener la tragedia, pueda detener la cizaña, y en este caso, pues parece que no es así, que el pueblo se entrega en manos, ¿no? Y, De la co- cizaña. y como siempre, los grandes observadores barra narradores como tú, de pequeñas comunidades, hablan de cosas universales. Por eso en un momento dado hablas de esa humanidad, que pueden ser los 30, 40 del pueblo, como toda la humanidad, que se conduce igual, sin importar la evolución ni dónde caiga. Y es que hay muchas cosas que somos igualitos los unos a los otros. Efectivamente, hay un guiño a una colmena, ¿no? Es una colmena pequeña, no es una colmena grande como Madrid o como Nueva York, obviamente, pero tiene las mismas características que si fuese una gran colmena, proporcionalmente. Hay allí solamente una cuestión de perspectiva, simplemente. Pero y hay una cosa que se reclama allí porque está la historia universal, ¿no? Es decir, perdón, el tema universal, que es la cizaña, pero también reivindica la vida del pueblo como algo muy vivo, así ¿Mm? sea para hablar de un tema tan complejo como este, ¿no? Luego, Carlos, qué bien manejas la coralidad, porque hay muchos personajes, pero
el lector nunca se pierde porque enseguida, aunque de repente, otra vez, otro nombre, ¿a cuál hemos vuelto? Con un mínimo detalle nos vas a hacer recordar quién es ese personaje, de dónde viene y a dónde va, si es que lo sabe, que también hay muchos, como dices, personajes que van adelante, vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Pero como digo, qué bien manejas la coralidad, qué bien manejas ese grupo humano. Entran y salen, muy vivaces, participan, a veces no parecen tan importantes o son muy importantes. Van y vienen. Ahí vuelvo a comentarte, yo los estoy viendo, hace parte de la cuestión autobiográfica también, ¿no? Yo los estoy viendo y los estoy viendo entrar y salir y eso me facilita a mí mucho la historia, ¿no? Porque a la hora de escribir, porque es como si fuese el testigo de lo que está pasando en ese momento. Y entran y salen simplemente. Y hay algo, yo creo también fundamental, sobre todo, como te digo, porque aún me duran sobrecogimientos de tu novela anterior, y es que bien manejas aquí, en aquella también, pero aquí parece que lo pide más, o al menos es, yo creo, el tono un tanto general que das, cómo manejas el humor. O sea, cómo en momentos a lo mejor que podían ser terribles o podían incluso de puro absurdo resultar ridículos, tú haces que el lector ría con o a costa de los personajes. Tenía un reto y era romper precisamente la dinámica de la anterior novela, porque la anterior novela es un drama. Y esto tiene tintes de tragedia y de alguna manera lo es, pero recoge también el humor oral de la gente, Claro. del pueblo. Entonces, al escarbar en la humanidad de los personajes, de las personas que conforman la novela, pues escarba también en su humor, aunque se esté hablando de algo tan difícil, ¿no? Como la muerte o la desaparición de alguien, o la presunta muerte de alguien. Claro que sí. Pues Carlos San Clemente, gracias por este microcosmos, que como tú mismo has contado y esbozado, es un macrocosmos, porque al final estamos todos ahí dentro, pero gracias sobre todo por una novela que nos mueve, nos remueve, nos sacude, pero, oye, nos hace caminar hacia adelante, igual que los personajes, aunque sea sin saber a dónde vamos. Bueno, muchísimas gracias a ti, en primer lugar, Oscar, por invitarme a tu maravilloso programa. Ha sido disfrutado muchísimo hablando contigo y decirte solamente que la novela, que los lectores que lleguen a leer la novela verán que, no sé, que los apagones eléctricos no son buenos. No, eso es verdad. Mira, tenemos referencias muy directas y claras, ¿verdad? Carlos San Clemente, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto. Pues llamen ustedes que tenemos a nuestra arpa como vecina, pero nos vamos con cizaña. Pero el arpa en el ángulo oscuro del salón acepta prácticamente todo. Y además, esta es cizaña buena, porque es cizaña literaria, con lo cual enseguida la convertimos en emociones, en sensaciones y nuevas lecturas que compartiremos dentro de poco con todos ustedes. Gracias.